Un saludo cordial desde Fusagasugá para todos los que nos siguen, para todos los que nos han acompañado en ya casi 15, 16 días de festival. eh, Muy interesante, con unas sorpresas maravillosas. Recientemente estuvimos en Bogotá haciendo el lanzamiento a Mónica, que se encuentra acá en sala. Un agradecimiento especial por habernos acompañado, y a mi querida poeta Rosaura, que ha sido pues una coequipera extraordinaria. Hoy nos encontramos en el homenaje a Berta Lucía Estrada, una gran poeta y una gran amiga, y a quien queremos mucho y que consideramos que con sobradas razones era necesario hacer este sentido homenaje. Sin más, yo voy a ceder la palabra a mi querida poeta Rosaura Mestizo para que también dé un saludo, salude también a las poetas que nos acompañan acá en sala. A las personas que están en sala les pedimos el favor, que ya lo han hecho y se los agradecemos, mantener su micrófono apagado y su cámara apagada. Y enseguida vamos a ir proyectando tanto videos como el conversatorio. Entonces, Rosaura, si quieres te cedo la palabra para que saludes a tus compañeras de mesa, ¿vale? Bueno, Henry, muchísimas gracias a la versión 10ª del Festival Iberoamericano de Poesía Ciudad de Fusagasugá. Muy complacida de verdad de estar y me siento muy honrada en el compromiso que tengo con ustedes en este trabajo. Gracias a la audiencia que esté a estas horas, porque el trabajo de esta mañana, que es exactamente el conversatorio y el reconocimiento mediante el homenaje que se le rinde por el Festival de Poesía a nuestra gran poeta y escritora, crítica literaria, como ya lo vamos a ver en su biografía, Berta Lucía Estrada, es un acto que de verdad nos llena de orgullo con una mujer de la potencia, la calidad de escritora que tiene ella. En la mesa, entonces, vamos a estar Márgara López Díaz. Márgara López es una poeta almadre, es un tributo femenino al arte de la palabra, poeta almadre. Es un título que surgió en uno de los encuentros de poesía de mujer del Roldanillo Valle, para referirse a las escritoras con trayectoria y mérito que han sido faro de inspiración para otras poetas. Esto podríamos decir que muy pronto, seguramente, Berta Lucía va a ser almadre, supongo yo. Luego tenemos a una amiga poeta, Amaru Vanegas, dentro del grupo también. Amaru Vanegas es originaria de San Cristóbal, es ingeniera industrial, poeta, actriz, directora y productora de teatro y cine. Es magíster en Ciencias en Literatura Latinoamericana y del Caribe, fundadora de las agrupaciones Catarsis, Teatro y Fundación Cultura Púrpura. Bienvenida, Maru. Mónica Lucía Suárez Beltrán es de Bogotá, es profesional en estudios literarios y magíster de educación de la Universidad Nacional de Colombia, tallerista de escrituras creativas de Ideartes, investigadora categorizada como asociada y autora de textos académicos de literatura, educación y humanidades, y líder de poesía expandida de Colombia. Bienvenida, Mónica. María Helena Giraldo es psicoanalista, poeta, ensayista y narradora, nacida en Filadelfia, Caldas, miembro de la tertulia Los Octámbulos, autora de varios libros y ganadora de diversos concursos regionales, nacionales e internacionales de poesía y narrativa. Bienvenida, María Elena. Y bueno, esta es la mesa con que vamos a trabajar. Le agradezco entonces a Henry el primer video, el primer saludo. Qué alegría hablar de Berta Lucía. Su nombre significa doble luz y ella es un haz de luz. Desde que la conocí hace varios años en estos quehaceres literarios, puedo decirles de mi profundo afecto,
de hermandad que tenemos entre las dos y de una admiración basada en la consagración, en la constancia de su visión con el lenguaje que alcanza a volverla una maestra, a hacerla una maestra de todos nosotros. En sus lecturas silenciosas, en lo que ella siente, como que la transfigura respecto a personas que le llegan al alma. Escribe y reescribe y nos presenta a estas personas de las cuales aprendemos tanto. Y entonces se vuelve una tejedora. Ella teje esas dichas de sus enamoramientos con los personajes que estudia. Hace unos años la tuvimos premiada y fuera de concurso con un ensayo poético sobre Virginia Woolf. Nos la presentó de una manera única, porque era otra Virginia, visionada por Berta Lucía en otro aspecto. Entonces disfrutamos una lectura y Virginia regresó a través de Berta Lucía en un libro maravilloso, Virginia Woolf. Lo mismo Malcolm Lowry en su estudio sobre la obra Bajo el Volcán. Allí también tuvimos esa enseñanza que Berta Lucía siempre nos da con sus conocimientos. Bueno, Berta, ¿cómo ves esta maravilla de saludo, de inicio de nuestra conversa, ¿no? Más que conversatorio académico, es un encuentro de amigas, de compañeras de poesía y por supuesto un homenaje a ti, porque te admiramos, porque te tenemos mucho cariño, porque sabemos todo lo que has hecho por la literatura en Colombia. No sé cómo te sientes en este momento. Estoy muy conmovida, muy emocionada. Creo que si tengo que hablar en este momento voy a llorar. No me esperaba el video de Marga. Muy, muy emocionada. Lo que dice, pues, es inmensamente generoso. Yo, pues, siempre digo que yo soy una hormiguita muy pequeñita y entonces ella, pues, me hace crecer con sus palabras y ustedes me hacen crecer con este homenaje, con el cariño, con el afecto que me tienen. Estoy inmensamente, como se dice en francés, je suis touchée. Quiere decir que estoy muy conmovida, que estoy tocada, me han tocado el alma. Gracias. Sí, Berta, se trata precisamente de, como lo decíamos por fuera del aire, antes en el ingreso, es que exactamente es como una obligación que nosotros mismas tenemos de encontrar nuestros pares, de encontrar y descubrirlos y resaltarlos, ya que los otros estamentos no lo hacen, nosotros mismos tenemos que aprendernos entre nosotras mismas y reconocernos mutuamente. Creo que en eso es muy valioso precisamente lo que hace este festival, porque realmente le ha dado un lugar destacado durante las 10 versiones del Festival de Poesía y cada año ha destacado a una mujer poeta. Entonces, eso y reconocérselo al festival y a la Fundación Cantemos de Fusagasugá. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna referencia especial a este saludo lindo de Margaret? Para mí, Berta Lucía, desde hace, más de creo que una década que nos encontramos en Filadelfia, Caldas, en un encuentro de escritores filadelfeños. Ella participó y desde ahí
inició una amistad que ha permanecido en el tiempo. Me alegra muchísimo que hoy se esté dando este homenaje porque es una mujer entregada a la literatura, creativa y ante todo es una mujer que investiga. Y aquí me parece muy interesante, Marga hacía alusión a dos obras que para Berta son fundamentales. Una tiene que ver con Náufraga Perpetua, que es un homenaje, sí, por aquí también yo lo tengo, que es un homenaje a Virginia Woolf. Es una mirada distinta. Sabemos que Berta Lucía es una mujer feminista que viene trabajando como en ese reconocimiento frente a la mujer, frente a lo femenino. Y en este libro me parece interesante el hecho de que el suicidio ella no lo otorga, no lo manifiesta desde la enfermedad mental, sino de las relaciones que había en el entorno social de ella. Entonces, esta es una mirada, un rescate de lo que piensa ella frente a esas dificultades de la mujer en los espacios de la literatura que no le eran otorgados, o frente a esa inteligencia de Virginia Woolf, que pues dentro del grupo que ella estaba, no lo sé pronunciar bien, Berta, ¿cómo se pronuncia? El grupo de Blueberry, creo, yo tampoco hablo inglés. Bluesbury. Bueno, entonces es esa mirada, y también es como ese reconocimiento que se le ha hecho a ella con esta obra en el Museo Racho. ¿Sí? María Elena, yo quería ahí también, aprovechando que nombras el libro y que lo tengo también acá, el libro desde un inicio ya invita al lector a jugar, o así lo veo yo, siendo un ensayo tan serio sobre Virginia. Igualmente, Berta Lucía nos invita desde un inicio del libro con una nota que dice: recomiendo leer esta obra en voz alta y a dos voces, ¿no? Ya desde allí entra uno como lector a pensar, bueno, ¿cómo puedo leerlo? Y con estas partes también que tiene el libro, desde el entreacto, detrás de bambalinas, el epílogo, luego la in memoriam, se da uno cuenta cómo ya cuando uno ha sobrepasado de algún modo lo académico desde un rol tan serio, tan entregado y tan integral, puede también empezar a jugar con el mismo texto y con eso mismo que es académico desde una mirada también literaria y del lector. A mí eso me llamó mucho la atención en este libro cuando llegó a mis manos, porque, bueno, yo decía, bueno, voy a leer sobre Virginia, que me encanta, pero al ver la manera como Berta Lucía nos lleva, pues yo reitero también lo que dice Magda frente a su nombre, que además siempre lo he dicho porque también me llamo Lucía, entonces digo que Lucía es rayo de luz, y allí Magda lo dice, ¿no? Berta Lucía tiene un nombre que es de luz, y de esta misma manera en sus obras, así tengan ese tinte tan fuertemente académico y desde miradas investigativas, realmente serias e interesantes, también se puede jugar a que el lector entre de otras maneras a este tipo de lecturas. Entonces yo quería resaltar también eso en esta obra de Náufraga Perpetua. Bueno, voy a solicitarles me levanten la mano, ¿sí? Porque que no se me vaya a quedar ninguna persona de la mesa sin hacer su aporte y dar su criterio frente a
estas obras tan importantes de vida, ¿sí? Entonces, la manito me ayuda un poco, y me disculpan el gato que se vino a meter por acá. Ya, entonces, bueno, ¿alguna otro aporte o continuamos? Creo que ya estuvo Mónica Lucía, María Elena, Amaru, no la veo por acá, parece que no ha podido. Entonces, por favor, Henry, es tan amable, nos mandas por favor el segundo video. Gracias. Rosaura, disculpa un momentico, tenemos un problema de conexión, sigue mientras lo solucionamos, ¿vale? Bueno, nosotros hemos visto esa obra tan inmensa que tiene Berta Lucía, que realmente una hora es mínima, sobre todo cuando hay un criterio en la lectura, una mirada de las invitadas para este conversatorio, Mónica, María Elena, Amaru, que igual muy juiciosas, muy profundas, institucionales, conocen la obra y por supuesto que hemos estado mirando diferentes direcciones que vemos, y de ahí la admiración, Berta Lucía, a esa obra tan bonita, que en algún momento vamos a entrar en algún campo, en lo que nos manden los videos, para orientarnos y podernos ahí sí complacer, extendernos más en el conversatorio al respecto de esa obra que señale Marga, pero que también nosotros estemos abonando desde lo que hemos investigado de tu obra, Berta. ¿Todavía nada, por favor? Sí, señora, ya vamos a compartir el video. Bueno, gracias. Creo que María Elena tiene levantada la manita. Sí, es que parece que otra obra de la que habló Marga y que también es muy importante es Endechas del último funámbulo, que es sobre la vida de Malcolm Lowry. Me parece muy importante el estudio también que hace Berta de esta obra, que, bueno, Berta Lucía tiene una manera de trabajar que es investiga profundamente al personaje. Ella desde sus años de universidad tuvo un interés profundo por él, por los poetas malditos, Baudelaire, Oscar Wilde, Rimbaud. Entonces ella se interesa por Malcolm Lowry, lee Bajo el volcán, que ella lo considera para ella un descenso al infierno. Entonces es una obra, esta y la otra son obras que han ganado premios, ¿sí? Porque sabemos que la primera, sobre la de Virginia Woolf, que es una especie de obra de teatro, que la consideraron como una obra de teatro que maneja el verso, estuvo en el 2012, creo, fuera de concurso, pero que era una obra muy importante, entonces se le dio un premio. Y de hecho, del último funámbulo en el 2011, mujeres en el premio Meira del Mar, también se le otorgó el primer lugar. Entonces, son obras que tienen un recorrido que es investigativo y que son hermosas. No sé si es posible leer una parte del libro que también tiene Mónica, que es Náufraga Perpetua. Entonces me gustaría como leer, si se puede, un verso. La desolación me derrumba, pierdo la conciencia, me extravío en mí misma, la piel me duele, como si 1000 agujas la traspasaran. Bueno, María Elena, discúlpame, una cuestión, discúlpame entonces, que estoy tan emocionada que la verdad no he presentado, entonces lo voy a hacer en este momento porque si no, me quedé en el vacío. Bueno, nos preguntamos quién es Berta Lucía Estrada, para quien no la conoce.
o para quien la conoce de una manera un poco superficial o la ha escuchado nombrar. Berta Lucía Estrada es una manizalita, una mujer libre, pensadora, feminista, atea y defensora de la otredad, crítica literaria y de arte. Respecto a sus estudios, estudió literatura en la Pontificia Universidad Javeriana, hizo una maestría y un diploma de estudios profundos en literatura en la Universidad de la Sorbona, París, Francia, país donde reside actualmente, integrante del PEN Internacional, de representación de Colombia. Ha publicado 14 libros, entre ellos La Ruta del Espejo, de Etienne du Ciano, perdónenme que yo no hablo francés, en edición bilingüe. Cuidado, escritoras a la vista. Es un libro del que vamos a extendernos seguramente un poco en este conversatorio. Como premios literarios tuvo el primer Premio Nacional de Poesía 2011, Meira del Mar, que ya lo estaba enunciando María Elena, con el libro Endechas del último fanámbulo, basado en la vida y obra de Malcolm Lowry, que estaba comenzando a conversar sobre él. Premio especial fuera del concurso de ediciones Embalaje del Museo Rayo del 2010, con el ensayo poético Náufraga Perpetua y publicado en el 2012, que es precisamente el comentario sobre la doctora Wolf. Y el segundo puesto en el concurso nacional de poesía Carlos Héctor Trejo de Reyes 2011, cuarto lugar en el 27º concurso nacional de poesía ediciones Embalaje Museo Rayo con la obra Sola en el doblez de la oscuridad, premios Estruente al mejor libro de literatura fantástica de Cial Pigmalión por su libro de ninfas, hadas, gnomos y otros seres fantásticos, del grupo editorial Sierra Molin de España, también reeditado en Pijaos Editores en el año 2017. Ha recibido 6 premios de poesía, ha escrito 3 obras de teatro y un novel al Lyon, con poeta y escritor brasilero Floriano Martins. Algunos de sus artículos y poemas han sido difundidos en las revistas Triplo de Portugal, Aguja, Revista Cultural de Brasil, y en publicaciones de la Universidad Estatal del Oeste de Paraná, Oeste de Brasil, Estéreo de Uruguay, Revista Crear en Salamanca, España, Blanco Móvil en México, Nueva York Poetry y Alep, Colombia. En este año, 2022, uno de sus poemas fue escogido para formar parte de una antología, La ONU Mujeres, en la cual participaron mujeres y las seleccionadas fueron 65. En la Feria de Madrid, en el año 2022, se lanzó Vástagos del Tiempo con la editorial Divan Mayrit, y en el mes de julio se presentó Náufragos, la obra ganadora del 37º concurso de mujeres poetas de Museo Rayo 2021. Ha sido traducida al francés, portugués, rumano, griego e inglés. Es decir, que ahí tenemos el motivo y la razón por la cual cualquier tiempo es insuficiente para hablar de nuestra querida escritora Berta Lucía Estrada. Entonces, bueno, esperemos a ver si ya podemos tener el video. Henry, Gina. Sus intervenciones en el encuentro de mujeres poetas del Museo Rayo. Tuvimos a Japón allí con nosotros. Madame Murasaki, creo que nos separan en la historia de Madame Murasaki, creo que más de casi 1000 años. Pues Berta Lucía se encargó con su traje oriental, con toda esa dignidad del personaje, de hablarnos de Madame Murasaki como jamás nadie nos habló, presentárnosla y hacer ver esta obra tan maravillosa, el príncipe Genji, todo lo que significó esta novela de Murasaki para Japón y para la literatura escrita por mujeres en el mundo. Ahí hay otro personaje debido a ella. En su libro Escritoras a la Vista, varias novelistas, varias poetisas, varias mujeres relumbrantes en la literatura del mundo viven a través de Berta Lucía y podemos recrearnos con ellas. Yo no tenía idea de quién era Louise
Bourgeois, mal pronunciado este francés, porque quisiera hacer un homenaje a ella, a Berta Lucía, en cómo pronuncia el francés. Como una música, yo digo, ay, Berta Lucía, tú pronuncias el francés de una belleza que es hace otro poema al hablar el francés. Y Francia, pues, es un país importantísimo que le ha dado tanto a ella y ella a Francia en su vida. Entonces, Louise Bourgeois es una escultora, tenemos como arañas, las tejedoras, la vida de Louise, todo lo que Berta Lucía nos trae en el ensayo que hace sobre ella. Allí tenemos otra dicha de enseñanza, de abismarnos en tanto conocimiento y en esas lecturas tan supremamente dedicadas al placer de enseñarnos, de traer muchísimo más de la vida que Berta Lucía tiene a través de la literatura. Bueno, entonces, así como acabamos de escuchar a Marga con esta pasión que ella habla de la obra de Berta Lucía, yo quería hacer una observación con respecto a la obra de Berta Lucía poeta, por el énfasis mismo que tenemos del homenaje. De Berta Lucía hay que destacar algo muy importante, y es como esa manera diferente a la que comúnmente la puede hacer un poeta, una poeta, o otras personas, ¿no? En el sentido de que no, es que yo me inspiré porque vi tal cosa, porque vi la lombriz caminando, me inspiré. Berta Lucía va más profundo, va mucho más juiciosa, porque casi toda la obra, y lo manifiesta ella en los diferentes artículos y diferentes entrevistas que le han hecho, la poesía de ella no surge de esa manera, surge del estudio de los diferentes autores, diferentes escritores. Y eso hace, por supuesto, una persona de las calidades intelectuales, literarias propias de Berta Lucía. ¿Sí? Es algo muy especial que pues, yo quiero resaltar en eso, y que en su momento Berta Lucía nos cuente exactamente cómo surgen los personajes. Ya lo hemos escuchado con lo mismo que plantea Marga en sus videos, que la conoce pues de mucho más tiempo y le conoce a mucha más profundidad su obra. Entonces, miráramos eso, porque creo que hemos enunciado dos obras que realmente son desde la poesía, ¿sí? Entonces, a ver, tenemos la palabra, manitos arriba. Ya, a ver, tengo mi Mónica, manito. dale, Mónica. Gracias. Porque quiero aprovechar eso, porque de las cosas que más me parecen interesantes, entre muchas, es esa manera de crear a partir de la investigación previa. Porque no solamente Berta logra tener una mirada absolutamente profunda de los autores que ama, porque además es que yo quiero resaltar acá algo, y es que Berta Lucía es una mezcla explosiva entre la razón plena de lo que se requiere para investigar y la sensibilidad y la emoción de una poeta, de una poeta que ama aquello que investiga, ¿sí? Es decir, es muy distinto sentarse uno como un académico a investigar porque le gusta investigar y ya, a hacerlo porque esos autores o esas referencias que ella investiga son autores que la tocan realmente en su sensibilidad poética. Por eso yo creo que también Berta logra algo muy bello, y es darle voz a esos escritores, a esos autores, desde su propia voz. Pero llega un momento en que uno siente que le está hablando Virginia. A mí hay un poema de Berta que me encanta, que es el del Dios, ¿no? Que es un Dios de los ojos congelados.
pero Berta se convierte en la voz de ese Dios y siendo un hombre que uno, bueno, uno no sabe si Dios es hombre o mujer finalmente, pero en este caso tiene esta connotación de ser un Dios y darle esa voz desde la poesía, pero con una previa investigación. Entonces yo creo que es más allá de investigar. Siento que lo que hace Berta es tocar realmente ese autor desde una lectura profunda y darle esa mirada. Entonces creo que lo que nombra Rosaura es vital en la obra de Berta, y es esa manera de crear, ¿no? Y además que Berta lo cuenta muy, muy chévere porque dice, no, y en ese momento en que estoy como entre dormida y despierta, después de haber investigado, en ese momento de semivigilia, llegan imágenes en los sueños, llega alguna frase, me paro y sigo escribiendo, ¿no? Es como ese ejercicio después de haber hecho una lectura muy, muy profunda. Entonces, eso también me parece bien interesante, porque cada persona tiene una manera de crear desde lo poético, y en este caso, pues, es una manera bien particular, bien interesante y muy íntegra, muy integral, ¿no? Muchas gracias, Mónica Lucía. ¿Alguien más? María Elena, ¿algún comentario? Algo que considero bastante importante para el trabajo literario o para la crítica literaria, que en algunos momentos Berta Lucía ha dicho que yo soy más crítica literaria, ella también es poeta, no lo ha dejado ver, pero es algo muy, muy importante para tener también un pensamiento, para ser una libre pensadora. Y es una mujer leída. Y Berta Lucía es, digamos, es alguien que se sumerge en las novelas, en la poesía, que hace reseñas a nivel del arte. Entonces, cuando alguien tiene intereses diversos frente a lo que es la realidad, frente a lo que es la escritura, entonces tiene un ámbito amplio para la misma escritura, porque es una visión que no se queda con una sola opción, ¿sí? Por eso, entonces, ella, a mí me interesa lo que es Escritoras a la Vista, que lo publicó en el 2009, porque es algo que es muy peculiar en Berta Lucía, que es ese lado del feminismo, de investigar, y aquí no lo deja ver en el hecho de que las mujeres no han tenido espacio tradicionalmente para la literatura, que las editoriales se han encargado de hablar de una literatura de género o femenina y nunca dicen, en palabras de Berta, no dicen literatura para hombres, sabiendo que la literatura es una literatura buena o mala, no hay más, no hay por qué hacer esas divisiones. Y ella trae algo de Margaret Yourcenar, que le hicieron una entrevista muy mala para pronunciar el inglés, Matthew Gallery, no sé exactamente pronunciarlo, que se le hizo esta entrevista en 1980 y dijo, un hombre que lee o que piensa o que calcula pertenece a la especie y no al sexo. En sus mejores momentos escapa incluso al humano. Y en esta mirada de Berta Lucía, que también tiene algo muy peculiar y que es importante para tener un pensamiento crítico, pero también independiente. Porque no es solamente resaltar, como lo hace ella, digamos, estas exclusiones femeninas de la literatura, del ámbito político, social, porque hay un ámbito que es íntimo
y que para mí tiene pues otra visión, pero nos vamos a quedar en el campo social, político y literario. Entonces, Berta Lucía, a pesar de que es una feminista, que se llama feminista, también tiene esa capacidad de valorar un trabajo, ya sea un trabajo de las mujeres. Y entonces ella en alguna entrevista, no me acuerdo en este momento, va a hablar del premio Renaudot otorgado a Mugasonga. Entonces ella va a hablar cómo en Ruanda, como toda esa masacre que murieron como 1 millón de, ¿sí? ¿Cómo es que se llama? 1 millón de tutsis. Ella tiene una obra que se llama La Señora del Nilo. Ella reconoce que ese premio no debió ser otorgado, porque lo que importa es la calidad, independiente si tuvo que ver estar en una masacre, de los horrores de la guerra, que muchas veces, digamos que se establecen esos premios por lo que vivió alguien, no por su trabajo. Y si estamos hablando de literatura, es el trabajo mismo el que debe entonces dársele el premio, no a la persona por su historia, sino a la obra literaria que es la que se está premiando. Entonces, eso es fundamental. Y hay otra versión que Floriano Martins, creo que en Las Mujeres Desaparecidas o algo así, este es el libro, ella hace una relación como una feminista que tuvo un problema con ella, y entonces Berta con que le dice, es que yo también escribo como si fuera un hombre, y si Berta Lucía nos puede ahora hablar como de ese incidente o de esa anécdota. Entonces, aquí lo que quiero resaltar es, se puede ser feminista, se puede entonces hacer un reconocimiento de que las mujeres en campo social, político, histórico no han tenido un lugar. Hay otros campos, por ejemplo, desde el psicoanálisis, que yo miraría otro asunto, pero aquí estamos hablando desde aquí. Entonces, ser feminista no implica que yo tenga que valorar lo femenino o el trabajo de las mujeres porque sí, porque defiendo el feminismo, ¿no? Entonces aquí es donde Berta Lucía hace esa distinción. Por eso le hicieron una entrevista a Floriano Martins, la belleza vertical, y es como esa mirada y esa entrevista nos da cuenta, y hay que leerla, que es muy bella, de lo que es Berta Lucía Estrada, su manera de estar en el mundo, de tener una visión del mundo muy, muy personal. Entonces, bueno. María Elena, muchísimas gracias por esa exposición, riquísimo, riquísimo comentario. Agradezco, por favor, nos manden el tercer video. Bueno, mientras lo ponen, yo quiero complementar algo cortito allí, y es que esa visión, bueno, ahorita, porque ya vino. está pausado. Sí. Bueno, creo que hay problemas técnicos, la tecnología que a veces... Bueno, Mónica, lo cierto es que en el momento en que llegue, entonces... Eso, me callo, pero quiero hablar. Bueno, sí, porque son minutos sagrados para Berta. Listo. Pues es que de lo que habla María Elena, yo complementaría que eso hace una verdadera crítica literaria, ¿sí?
Digamos que una cosa es la posición que se tiene como mujer, como escritora, y también desde esa crítica literaria, como Berta no solamente atiende a pensar en escritores clásicos o escritores pues, que han tenido un valor que ya no están con nosotros, sino que Berta tiene un ojo, yo digo, tiene un ojo increíble para encontrar escritores o escritoras contemporáneas también y hacer reseñas de lo que ellos hacen y hacer comentarios que realmente a uno como escritor lo construyen y lo constituyen para seguir trabajando aún en eso, ¿no? A mí me gusta mucho cuando, por ejemplo, en redes, Berta hace algún comentario, que lo suele hacer de manera muy directa y, por ejemplo, es una persona que está permanentemente viendo lo que decimos nosotros en referencia a la literatura o a muchos otros temas, para dar indicaciones en sus comentarios muy interesantes, como por ejemplo, mira, léete este ensayo, o sería interesante que miraras tal cosa. Entonces, termina uno instruyéndose también allí de muchas otras cosas que Berta permanentemente trabaja, ¿no? Todo el tiempo parece que tuviera todo el tiempo cosas en la cabeza y eso a mí me parece admirable y bellísimo. Y por eso también me parece, y desde un tema que yo amo profundamente, que es la educación, cómo Berta también ha permeado también eso, ¿no? A Berta le interesa también qué ocurre con la formación en literatura, qué pasa con los maestros, qué se está haciendo en literatura, en poesía, en ensayo, en referencia a la escritura, y cómo los maestros, los formadores, las mujeres que escribimos y que también hacemos talleres, que formamos, pues podemos nutrirnos de eso y tener una posición mucho más, no sé, llena de cosas para darle a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, este libro que no es propiamente de literatura infantil, pero sí tiene una mirada, el de los gnomos, hadas, sí, ahorita doy el título exacto porque también lo tengo, pero es esa mirada también crítica a que no todo lo que se dice literatura infantil es literatura infantil, o sea, de dónde viene mitológicamente, dónde están esos personajes, cuáles son realmente las historias que los rodean y cómo eso le puede servir a un maestro, cómo le puede servir a un tallerista, cómo le puede servir a un mismo escritor que trabaje con niños, niñas, adolescentes. Ese es otro ámbito que tiene Berta muy fuerte allí y que me pareció muy interesante esa parte de su estudio en referencia a lo que tiene que ver también con educación. Ahorita de pronto que Berta pueda contarnos de ello, porque a veces creemos que el poeta solo hace poemas o ensayos literarios o temas así, cuando realmente lo poético atraviesa todo y lo poético atraviesa lo académico y lo poético atraviesa la educación. Y creo que eso es lo que hace tan rica la obra de Bertalucía, y es que su obra atraviesa todo, atraviesa lo académico, lo poético, lo literario, lo educativo, y eso la hace ser una mujer tan interesante y tan integral en este momento para nuestra literatura. Eso quería complementar. Muchas gracias, Mónica. Es que ya están mandándonos notas que estamos sobre el tiempo. No nos ha pasado la lista, pero sí me parece muy importante porque la verdad estamos a 8 minutos, bueno, hablemos de 10 minutos. Y hay una temática muy importante que no dejemos dejar pasar, ¿sí? En primer lugar, es la que tiene que ver precisamente cuidado, escritoras a la vista, que creo que es muy, muy importante sin desmeritar las otras y el trabajo que hizo para Florian, del prólogo que hizo para Florence, Floriano, que fue muy buena, pero comencemos por esta que nos puede dar la oportunidad de hacer una polémica, un conversatorio muy interesante.
Cuidado, escritoras a la vista, ¿sí? Miremos que en la obra de Berta Lucía hay 3 momentos muy importantes que tiene ese libro, ¿no? Que sigue ella trabajando también a partir de la historia. Entonces, ella lo divide, la obra tiene 3 partes, una que es armando el rompecabezas, otra que es rompiendo el esquema y una tercera que es la parte de los anexos. Entonces, miremos cómo en esa primera parte, el rompecabezas, parte de las luchas y de la mujer a nivel de la historia, lo que fuimos en algún momento, lo que fueron las mujeres en su tiempo, unos rangos supremamente humillativos de abandono, de maltrato. Luego viene una segunda que es rompiendo los esquemas, entonces ya Berta empieza a hacer una presentación de autoras conocidas en el medio y en otros. Pero de igual manera, en la tercera, rompiendo los esquemas, viene, presenta a las autoras y por supuesto que da algunos ricos precisamente que tenían que ver en el rol de la poesía actualmente, pero mirando hacia atrás. A mí me hace pensar, brevemente lo comento, me hace pensar que el trabajo, por ejemplo, actualmente, o lo que es el feminismo actualmente, habría que mirarlo desde tal vez 3 enfoques, ¿sí? Los 3 niveles que puede haber de esto. Y qué mejor que sea Berta en su momento que nos comente al respecto de esto. Y yo dejaría, por ejemplo, un interrogante: ¿cómo puede una mujer ser feminista, hacer este trabajo libre pensador, ¿sí? Sin ninguna atadura, sino de su propia absoluta libertad, haciéndole honor a eso? ¿Cómo puede, por ejemplo, tener efectivamente un hogar, manejar un hogar? ¿Cuál es el meollo, cuál es el punto central, cuál es el corazón de que exista una pareja, ¿sí? Con una familia completa y sin embargo darse ese lujo de ser feminista, ¿sí? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo planteo? Porque es que dentro de los medios nuestros sabemos que existen diferentes niveles de feminismo, radical, medio y bueno, ¿sí? Tal, son como 3 niveles, digo yo. Entonces, siempre es como interesante escuchar, por ejemplo, a personas como Berta, que han profundizado en precisamente este texto, que lo conseguí yo fue por la red, Berta, por la Universidad Nacional, por fortuna estaba en la virtualidad. Entonces, ahí nos cuenta esos estadios. Y es tan lindo que me parece que es una obligación para todas nosotras las mujeres que estamos interesadas en la lectura, en la escritura, en este tipo de literatura, ¿cierto? Profundizar, porque creo que efectivamente uno puede ser, en la medida que lee, se puede ayudar a construir o a reconstruir si es necesario. Entonces, adelante, hablemos de cuidado, escritoras a la vista. Bueno, La nuevamente, palabra. si alguien quería hacer la palabra, precisamente como querían que yo hablara, yo quería, porque ahí está Natalia Jaramillo, que ha levantado 2 veces la mano. Si todavía A la está vez. ahí, yo quisiera que le diéramos la palabra, por favor, antes de que yo hable. Gracias. Bueno, muchas gracias. Espérame, Natalia, un segundito. Mónica, Lucía, María Elena, ¿algunos aportes al respecto? ¿O pasamos a Natalia? Natalia, claro que sí. Bueno, Natalia, por favor, dale. No, yo quería decir algo corto. De hecho, bajé la mano porque cada vez que pensaba algo ya Mónica o María Elena lo decían, entonces me parecía como que no había necesidad de repetirlo, pero realmente yo quiero dar más de un agradecimiento. Yo, yo pienso en Berta con la palabra generosidad. Entonces pues he tenido la oportunidad de acercarme a su obra de muchas maneras. Mónica hablaba. Creo que la inmediatez de las redes sociales nos permite un descubrimiento del ser distinto a su obra por lo que son las redes sociales. Entonces, cuando uno se acerca a la obra de Berta, pero cuando se acerca a su ser,
de otras maneras, por lo que estaban hablando ustedes acerca de su postura como crítica, como intelectual, como una mujer tan leída, su ser de poeta, pero su ser de mujer, para mí se resume en generosidad. Y creo que ese es uno de los aprendizajes más grandes que he ganado yo acercándome a lo que es ella. Entonces, quería agradecerte tener esta cercanía, que muchas veces hemos tratado de coincidir, pero la vida siempre nos pone en partes distintas del globo. Entonces, son simplemente unas palabras para decirte que me estoy muy orgullosa de que seas tan cercana a este mundo de nosotras, que de ti hay que aprender mucho, que esa generosidad al acercarte al conocimiento, a los autores, la manera en la que enfrentas la intelectualidad desde la mujer es maravillosa. Entonces no era simplemente esto y gracias, era solo una apreciación corta. Muchas gracias, Natalia. Muy amable. Continuamos. Continuamos con cuidado, con escritoras a la vista. ¿Me escucha? ¿Me escucha Mónica? ¿Me escucha María Elena? Ah, bueno, ya viene el video. Le hemos concedido en este año 2022 el Premio Nacional de Poesía de Ediciones y Embalaje del Museo Rayo, con Mari Grueso y Águeda Pizarro como jurados, a la obra que consideramos más elaborada, más poética, más juiciosa, más rigurosa para entrar en la vida de una mujer. Y este premio de su libro dedicado a Hipatia, una mujer griega me decía que se dice Hipatía, un poquito más difícil de pronunciar con esa I acentuada, nos trae en la obra esa dicha inefable, pudiéramos decir, o sea, que no se puede decir con palabras. Eso significa la inefabilidad, de regresar al tiempo de Hipatia, de regresar a Alejandría. Hipatia va a morir en el 415 de nuestra era. Es una mujer de conocimiento, una mujer prodigiosa para cualquier milenio de la humanidad, y la frase no es mía, es de Carl Sagan. Entonces allí Berta Lucía viaja en el tiempo, habla de los personajes que están alrededor de Hipatia, habla de su padre como matemático que la instruye en la ciencia, la astrónoma, ese prodigio que es esta mujer, que todas las mujeres en el arte debemos estudiar y debemos venerar como un ejemplo. La muerte de Hipatia, que es tan dolorosa, sajada con conchas marinas. ¿Por qué? Porque el conocimiento, por su afecto al Imperio Romano que ya está en la decadencia, por todo lo que Hipatia significa en la Biblioteca de Alejandría, aquellas 10 salas de botánica, de estudios, de toda la lectura que Hipatia tiene. Es una mujer que descubre los arcos del sol, las curvaturas, es una mujer que nos trae toda la magia de lo que es la astronomía y la ciencia en una mujer. Allí, en ese libro, está, como en ninguno, Hipatia retratada y visionada por Berta Lucía Estrada. Qué maravilla de interpretación y de lectura de Marga por la obra de Berta Lucía, que en medio de todo ella por alguna razón se le llama al madre de la poesía, un título que solamente, como lo dije al comienzo, fue o surgió o nació precisamente en uno de los festivales de poesía de Roldanillo. De tal manera que, a ver, María Elena, adelante. Yo comparto con Berta Lucía ese amor por Hipatia.
Y me hubiera gustado que en este momento hubiéramos puesto una parte de ese poema, ese poemario que es muy hermoso. Yo pienso que Berta descubre personajes que tienen toda una carga emocional, pero también todo un conocimiento. Virginia Woolf, con sus obras que son grandiosas, que decía que la mujer se quería un lugar propio, como para la escritura, creo que decía. Y con Hipatia, que fue una mujer prodigiosa, a los que los gobernantes le pedían consejo, porque era de un conocimiento tal, astronomía, física, matemática, o sea, una mujer maravillosa que yo admiro muchísimo. Y que cuando los gobernantes le decían que le pedían consejo, le decían que se convirtiera al cristianismo, ella lo rechazó y dijo, para mí, la filosofía. O sea, ella escogió la filosofía y permitió que Cirilo en el 4415 la apedreara porque no quiso retractarse como lo hicieron los demás. Entonces, lo que quiero rescatar de Berta Lucía es esa manera como maneja el poemario, que trae a todas esas personas, a todos esos personajes, grandes personajes, hombres, que eran en cierta forma discípulos o compartían con ella. Es un personaje que para nosotros de las mujeres debería ser un ícono. Y que Berta, bueno, por eso este premio de poesía que para ella fue algo maravilloso, me lo dijo personalmente, algo que esperaba y que, pues, es un premio muy, 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 muy maravilloso, que también sí puede, que nos hable un poco sobre el poemario, pero también sobre las emociones que despertaron el ganarse este premio del Museo Rayo en este 2022. Bueno, yo quiero complementar esto que hablaba Rosaura, de cuidado de escritores a la vista, y complementarlo con lo que dice también María Elena. Y es que realmente darse a la tarea como mujer académica, escritora y poeta, de resaltar ese camino de las mujeres también frente a la creación literaria, frente a la lectura, ¿no? Porque este libro de Cuidado de Escritoras a la Vista tiene 3 partes. Yo cuando leo a Berta siempre veo ese camino que ella hace y me la imagino pensándolo de sus libros, ¿no? Esta primera parte que se llama Armando Rompecabezas, o creo que se llama Armando Rompecabezas, Armando el Rompecabezas, empieza a Berta a recorrer esos derechos que no nos fueron permitidos desde un inicio, y cómo las mujeres tuvimos que luchar a lo largo de la historia, no solo por los derechos como mujer, sino por los derechos como lectoras y escritoras, ¿no? Luego ya entonces esta parte de rompiendo esquemas, en el cual Berta lo que hace es mostrar precisamente una serie de escritoras que es algo que hay que rescatar también en lo que hace Berta desde lo investigativo, y es que no solamente, o sea, nombra también escritoras que no son muy reconocidas en Latinoamérica, porque siempre se estudian las mismas escritoras europeas o de otros lugares. Ella retoma escritoras para que las conozcamos también, ¿no? Para resaltar esa obra. Y al final estos anexos en los cuales además hace unos libros testimoniales en donde está una mujer musulmana con su historia y una ensayista. O sea, es decir, siempre está rescatando
como tesoros literarios y mujeres tesoros literarios y trayéndolos para que los conozcamos. Entonces yo siento que eso definitivamente la hace una poeta increíble, porque pues, quiero volver a insistir, y lo insisto es por Berta, que ella dice, yo no creo que yo sea la gran poeta que están diciendo. Yo digo, pero por Dios, estamos acá todas acá alrededor diciéndote realmente lo que has hecho por la literatura colombiana, pero también de otros lugares, pero también lo que eres tú como poeta, porque lo poético atraviesa todo, yo insisto, y tú lo haces, entonces, bueno, quería rescatar esto también. Muchas gracias por todos los aportes muy lindos. No sé, el tiempo ya nos está corriendo, ya estamos por encima de la hora. Entonces vamos a empezar a cerrar, por favor. Vamos a solicitarle a la parte técnica que nos envíe el último video, porque esa despedida de Marga es algo muy grandioso para nosotros también. Yo lo vi en el pre y no podemos dejar de no verlo. Y por último, quisiera comentarles que ella y yo tenemos una hermandad. Nos llamamos como no llamamos a ninguna de las amigas. Yo a ninguna de las mías, ella a ninguna de las de ella. Nos llamamos hermanas en el tiempo de los dinosaurios. Eso nos lleva a las cuevas y a las grutas de Lascaux, de Niort, de Ruffignac, nos lleva a estudiar las culturas ancestrales, todas las eones y eras de la tierra. Entonces, si nos vamos a los dinosaurios, como Monterroso trajo en ese cuento tan magistral, cuando despertó, coma, porque sin la coma no vale el cuento, el dinosaurio todavía estaba allí. Los dinosaurios en todo su simbolismo nos signan esos lagartos desaparecidos y los traemos siempre que podemos hablar, pero sobre todo es a nivel de lo que puede significar la literatura y la hermandad en un trato afectuoso y cariñoso que tenemos entre las dos y todos los símbolos de los dinosaurios. Es para mí un honor inmensísimo poder decir cuánto le aprecio, cuánto le admiro, esa dedicación permanente a la lectura, al asombro, al descubrimiento, a la investigación, a la pasión por ir más allá a las estancias del espíritu y descubrir lo que nos trae siempre en su escritura, en sus viajes, como viajera que es para llevar a Colombia, Francia y América en el conocimiento hacia los demás y a todos dejarnos así, como en esa conferencia que dio en Polonia sobre Clara Szymborsk, otra Premio Nacional de Poesía en el Museo Rayo. O sea, está destacando y siempre llevando a las mujeres a otros tronos y a otras vivencias. Berta Lucía, qué alegría haber contribuido en esta conversación tan sencilla a decir cuánto te quiero y te admiro, ya que este homenaje es una luz tan grande para que todos tengamos la dicha de conocerte y de aplaudirte desde tu casita en el Nevado del Cumandai. Allí estoy contigo mirando esas nieves y esos horizontes desde Chipre. Rosaura, estás sin micrófono. Estoy hablando gracias, Mónica. Amarga, desde acá, de este lado, muchísimas gracias. Esos videos son unas esencias que de verdad llegan al fondo. Supongo que para Berta también lo veo, lo noto. Es que es una poeta, ella es una madre de la poesía que siempre, cuando vamos y quienes hemos ido a Roldanillo la vemos y es una luz y sí, es como una diosa, es como esa maestra de maestras que realmente uno llega a respetar tanto, sí, tanto y a admirar y a profundizar. Hay que verla a ella la manera como, por ejemplo, declama
de memoria poemas larguísimos, tiene una memoria también prodigiosa. Muchas gracias, Marga, por habernos escuchado, por habernos regalado sus minutos, su tiempo. Sabemos que lo hizo con amor, porque igual sabemos cuánto estima y ama y respeta la obra de Berta Lucía Estrada. Igualmente, María Elena, muchísimas gracias. Mónica, muchísimas gracias. A Maru, si nos escucha, sabemos que por problemas técnicos, que ella vive en San Cristóbal y tiene problemas, ella solamente entra al sub, pero sabemos que seguramente nos va a estar escuchando. Sabemos que eran los aportes también que nos faltaron para este conversatorio. Ya estamos andando en 13 minutos por encima de la hora convenida. Entonces, seguidamente vamos a darle la palabra de regreso a nuestro querido Henry Jiménez, el director. Nos acompañan aproximadamente en vivo unas 14 personas. Muchísimas gracias a quienes estuvieron, a quienes participaron, y por supuesto que agradecer muchísimo sus mensajes frente a esta celebración, a este homenaje muy merecido para Berta Lucía, una gran escritora nuestra, colombiana, que necesitamos todos profundizar en su obra. Ya nos han dado unos bosquejos, María Elena, Mónica, de la profundización que han dado los textos, y la verdad nos dejan una curiosidad muchísimamente grande para profundizar su obra. Berta Lucía, felicidades por este homenaje. Ojalá hubiera podido ser más, porque tu obra es supremamente amplia. Hay cosas que se nos quedaron de temas importantes, obras muy importantes, pero bueno, este es como el inicio, y ya sabemos que la obra de Berta Lucía, para quienes estén interesadas en conocerla, sencillamente es entrar a Google y ahí están libros a la venta, reseñas, blogs que nos hablan de la obra, porque es grande. En la Universidad Nacional, por la biblioteca, hay libros por los cuales se accede de manera gratuita, así que los invitamos precisamente a profundizar la obra de Berta Lucía. Un abrazo, Berta Lucía, para ti, para acá, y pasamos la palabra a Henry para que él vaya cerrando. Bueno, en principio muy agradecido, Rosaura, por tu acompañamiento, a Mónica, a María Elena, a Marga, bueno, a todos los que están presentes. Son 17 personas las que nos acompañan ahorita en este momento. A todos, yo creo que podemos, una vez que terminemos la grabación, porque el video no puede quedar tan largo en redes sociales, no se ve, pero podemos quedarnos y damos finalizar a la grabación, y ustedes pueden conversar con nosotros y darle un saludo a Berta Lucía. Tenemos un pequeño detalle de un gran amigo tuyo que te va a encantar. Yo voy a tomarme la molestia de leerlo. Y dice así: de Floriano Martins para Berta Lucía Estrada, en el homenaje rendido a su obra, 10º Festival Iberoamericano de Poesía de Fusagasugá, ciudad Fusagasugá. No tengo la más mínima posibilidad de estar presente en este evento, pero me tomé la libertad de preparar algunas frases sobre mi amistad con Berta, que espero puedan leer durante la presentación. Incluso espero que esto sea una buena sorpresa para ella. Abrazos. Aquí están. En los últimos años, y desde el primer momento en que conocí a Berta Lucía Estrada, tuve la suerte de compartir muchas cosas de mi vida con ella, con esta inmensa poeta, emotivos momentos de creación muy viva que solo permite una afinidad espiritual tan intensa. Primero, un segundo. Primero participamos en un audaz proyecto de creación colectiva de un extenso poema dedicado a las agonías existenciales producto de la pandemia. A partir de esa exitosa experiencia, Berta y yo comenzamos a desafiarnos aventuras literarias inolvidables. Escribimos juntos algunas obras de teatro, una novela corta, hasta que llegamos al clímax de esta mutua instigación con la escritura a 4 manos de un ensayo, entrevista fruto de nuestras lecturas singulares de François Rabelais. En medio de todo esto, escribimos prólogos a nuestros libros. Ella me ayudó con el trabajo de revisión de muchas traducciones y tuve la oportunidad de editar algunos de sus libros.
Hasta el momento presente tengo en relación a Berta la sensación de una riqueza humana que me fue regalada por 1000 dioses. Nuestra afinidad intelectual es una de las más altas que conozco. Todos los homenajes que se le puedan rendir a esta creadora incondicional serán siempre algo menor frente a la grandeza de su alma. Floriano Martins. Estas fueron las palabras de Berta Lucía Estrada. Creo que lo resume a las 1000 maravillas. Te vamos a ceder la palabra, como les digo, a Berta Lucía Estrada, nuestra poeta homenajeada. Una vez que termine Berta Lucía Estrada, vamos a cerrar la grabación y le cedemos la palabra al público que se encuentra en sala, que quieran saludar a Berta, que quieran decir algo en particular. Berta, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. De nuevo, o sea, todos mis agradecimientos. Estoy inmensamente emocionada, conmovida. Es una catarata de sentimientos lo que tengo. El video de Marga, mi hermana de los tiempos de los dinosaurios. Lastimosamente no pensé que ella pudiese estar acá porque yo tengo un poema que le escribí a ella, mi hermana de los tiempos de los dinosaurios. Tampoco me esperaba la carta de Floriano, que es mi coequipero. Yo lo llamo el capitán porque los dos estamos en una misma nao, en un mismo buque, pero él es el capitán, yo lo secundo. Gracias Rosaura, Mónica, María Elena, a Maru que no pudo estar, gracias a Natalia y a todas las demás personas que están aquí presentes, que me honran con su presencia, con sus palabras. Las personas que hablaron durante todo este tiempo, Rosaura, Mónica y María Elena, que han leído mi obra, pues, mi inmenso agradecimiento, porque yo siempre me siento honrada que alguien le dedique tiempo a lo que yo leo, a lo que yo escribo, perdón. Y bueno, voy a tratar de responder algunas de las cosas que me han dicho. Sí, efectivamente yo me considero es una gran lectora. Yo no es por emular a Jorge Luis Borges, porque no me puedo comparar con Borges, pero sí yo siento que algo he hecho en la vida y que algo soy lectora. Yo digo que eso es lo que me centra en el mundo. Yo cuando escribo, incluso escribo es para entender lo que yo leo. Yo siempre digo que yo soy una persona inmensamente egoísta. Yo no me veo como esa persona generosa de la que ustedes hablan tan generosamente con respecto a mí, con la literatura, porque la verdad es que cuando yo escribo es para tratar de entender los libros que yo leo. Bien sea que me gusten o bien sea que no me gusten, porque si hay algo que a mí me molesta mucho es cuando yo le pregunto a alguien que me dice que vio una película o leyó un libro o vio una obra de arte y bueno, ¿y cómo te pareció? Ah, no, muy bonita. Ah, no, muy mala, pero no, y yo quisiera es que me haga un relato, que me diga por qué la considera mala, por qué la considera buena, por qué le gustó, por qué no le gustó. Entonces, yo me explico a mí misma las obras. ¿Por qué una obra como la que nombraron de Mukasonga, que es una escritora, ya lo dijo María Elena, africana, que vive en París? ¿Por qué no me gusta su obra? Y yo, por ejemplo, rara vez dejo un libro comenzado. Así no me guste, lo termino, y lo termino precisamente para poder decir por qué ese autor no me gusta. Porque además uno muchas veces uno ensalza autores que de verdad no conoce. Es decir, porque simplemente la gente considera que es un gran autor, entonces hay que decir que sí, que es un gran autor y que a mí me gusta. Y no es así. Entonces, eso sería como la primera parte. La segunda, como bien lo dijo Mónica y Rosaura, que o sea, todos ustedes lo hicieron mucho énfasis,
Sí, yo me considero, soy crítica literaria. Yo fui formada como crítica literaria en la Javeriana y después en la Sorbona. Y mi mirada es esa, mi mirada es, yo quisiera, siempre miro el mundo como que si yo estuviera detrás del ojo de una cerradura y tratar de mirar en ese espacio tan pequeño, mirar hacia el horizonte, es decir, como la caja oscura que dio posibilidades a la perspectiva en la pintura y que es en cierta forma el origen del cine. Entonces eso es lo que yo trato de hacer. Yo trato de hacer con mi mirada de lectora ir hacia el otro lado y establecer conexiones. Y esas conexiones pues, las tengo que hacer en mi cerebro para mí. Por eso considero que yo soy una persona egoísta, porque escribo es para mí. Después, por supuesto, yo lo hago público porque en algo nos acercamos mucho con Mónica, con Rosaura y con María Elena, es que somos educadoras. Yo fui profesora durante mucho tiempo, trabajé también mucho tiempo en una biblioteca pública, en la Biblioteca Pública de Manizales. Entonces, mi labor es esa, mi labor es también tratar de acercar de acercar lectores y mostrar que la literatura la literatura es mi pasión, o sea, hablar de la literatura para mí es mi gran amor, mi gran pasión. O sea, yo vivo por y para la literatura, así de sencillo es. Rosaura me decía, ¿cómo puedes conciliar la vida del hogar y la vida de la literatura? No, porque yo tengo un marido maravilloso que me hace todo. Yo no cocino, mi marido es el que cocina. Yo me la paso leyendo y escribiendo, o sea, esa es mi vida. Y mi marido pues me acepta así, él sabe que así soy yo y bueno, y él lee mucho y hace muchísimas cosas, pero soporta a la mujer que soy, que no soy una mujer de hogar. Yo no soy dedicada a las tareas del hogar, me parece supremamente valiosas el rol de las mujeres que hacen marchar el mundo detrás de las puertas de sus casas. Es una labor increíble, pero yo no pertenezco a ese mundo. No pertenezco a ese mundo además porque mi madre no fue así. Mi madre siempre fue una mujer trabajadora. Mi madre tenía un colegio y yo la vi toda la vida ella trabajando por fuera de la casa. Entonces yo me crié en ese mundo que las mujeres sí podemos trabajar. Rosaura es una mujer de mi edad, jubilada, que toda la vida trabajó en un colegio. Entonces, pertenecemos a ese mundo que sí podemos estar por fuera de la casa, y las mujeres que están dentro de la casa, pues cumplen una labor maravillosa, y hay muchísimas mujeres que son intelectuales y que se hacen labores de la casa, políticas, ¿ah? Que también lo hacen, pero yo pues no logro llegar a ese otro estado. Para hablar un poco sobre Naufragios, que es la obra con la que gané este año el premio de Ediciones Embalaje. Pues el primer premio que yo obtuve fue precisamente el de Náufraga Perpetua. Yo tengo 3 obras que los títulos son con naufragios. Una de ellas es con la obra que escribimos con Floriano Martins, que escribí con Floriano Martins. Y esa obra pues fue declarada fuera de concurso y le dieron ese premio especial. En realidad es un ensayo poético. Ellas decidieron darle un premio porque lo consideraron que era un ensayo poético. Después tuve una mención especial que es con la primera parte de la Ruta del Espejo, que es sola en el doble, yo me acuerdo cómo había puesto el título, pero bueno, es la primera parte que es sobre el mal de Alzheimer, porque yo después le cambié el título por la Ruta del Espejo. Y este año, pues, me gané la obra con Naufragio. Yo no tengo el libro, porque estoy en Francia. Y como decía María Elena, que lo sabe muy bien, para mí fue el premio más importante que me he ganado en mi vida.
Yo siempre había anhelado ganarme el primer premio de poesía de Ediciones Embalaje, que es dado por mujeres para mujeres. No porque los hombres no aprecien mi poesía. El tiempo me ha enseñado que los hombres aprecian y respetan mi trabajo, y por lo que no puedo decir que soy invisible para ellos. De una u otra forma, si yo estoy aquí, es gracias a Henry, que me invitó hace 2 años. Escribo con Floriano Martins. Así que yo no puedo decir, no, es que a mí los hombres no me reconocen. Sí, los hombres me reconocen y me reconocen las mujeres, y eso me hace sentir inmensamente satisfecha de mi trabajo, y muy contenta. O sea, yo pienso que esa exclusión que vivimos las mujeres creadoras, no solamente las escritoras, sino las artistas, las mujeres que hacen música, yo ya pagué mi cuota. Yo ya pagué mi cuota de exclusión durante muchos años, pero ya la pasé, ya la pagué, y ya no puedo decir que no sea reconocido mi trabajo. Pero este premio para mí, en un encuentro de poetas que ya lleva 38 años, país azotado por la guerra. Es decir, llevamos 60 años de guerra continua y son 38 años de poesía en una pequeña ciudad colombiana como es Roldanillo, donde hay múltiples intereses de la mafia, para los que no lo saben, y lograr que se haga un museo como es el Museo Rayo, que es para cualquier ciudad en Europa desearía tener un museo como el Museo Rayo, y que Águeda Pizarro, la esposa del maestro Rayo, de Omar Rayo, lleve ya 38 años haciendo una fiesta poética para mujeres, donde nos llegamos a reunir a veces 220 mujeres en ese pueblo pequeño que no tiene ni siquiera una universidad, pero la universidad es el Museo Rayo, que hace muchísimos talleres de extensión cultural, y esta fiesta poética anual en la que hay un concurso, pues para mí era mi ambición, mi ambición no, mi deseo más profundo. Entonces, les voy a leer Naufragios, uno o dos poemas, pero antes de leerlos, sí quisiera hablar un poquito sobre la creación de ese libro, porque ustedes hicieron mucho énfasis en esa parte. Y efectivamente yo no creo en la inspiración, yo no creo en las musas simplemente una idea griega con respecto a la creación artística y literaria. Pero pues las musas, pues, por supuesto, no existen. Existen momentos de una gran sensibilidad en la que pues, el ser humano, cualquier ser humano, puede estar más predispuesto que otras veces. Y no solamente los seres humanos, o sea, nosotros hemos visto que los animales tienen respuestas inauditas, y que decimos, pero ¿cómo así? Pero y no, pues, los seres humanos somos así. Sabemos que las flores en determinado momento se pueden marchitar si alguien que no les gusta se les acerca o si se sienten amenazadas. Entonces, esa reacción, por supuesto que en un ser humano produce cosas maravillosas: la música, las canciones, la pintura, la escultura, la arquitectura. Ahora mismo yo estoy en una casa de campo, y si ven acá el postigo, esto es algo supremamente común de esta zona del sur de Francia. Todo eso es poesía. Y bueno, la obra de Naufragios, que es sobre Hipatía de Alejandría, surge de una lectura. Y es la segunda lectura que yo hacía de ese libro, que se llama Hipatía de Alejandría, de María Sielska, que es una académica polaca. Y yo había leído ese libro hace ya varios años, más de 10 años,
me había gustado mucho, pero el libro simplemente lo había dejado ahí. Y hace 2 años, en pleno confinamiento, yo estaba sola, mi marido estaba aquí en Francia y yo estaba en Colombia, volví a leer el libro. Y cuando ya estaba terminándolo, encontré 2 frases sobre 2 alusiones a 2 poemas de Theón, el padre de Hipatía. Yo inmediatamente busqué los poemas de Theón y nunca los encontré. O sea, no he podido encontrar hasta el momento las obras de Theón, que era conocido como poeta, pero pasó a la historia como matemático, como astrónomo y como filósofo. Y sin embargo, esas 2 alusiones que hace María Sielska sobre esos poemas de Theón, inmediatamente hicieron algo en mi cabeza y yo me senté a escribir el libro. Ese libro yo lo escribí muy rápidamente, me demoré 20 días escribiéndolo. Fue un estado que nunca antes había conocido, que es un estado de éxtasis total y absoluto. Yo sentí como que si estuviese caminando sobre las nubes, o sea, fue algo de una felicidad inefable, para utilizar una de las palabras de Marga. Y en 20 días yo había escrito el libro, yo ni siquiera lo corregí, no corregí el libro. Entonces, bueno, lo mandé al concurso del museo y bueno, y se lo ganó. Entonces voy a leer uno de los poemas. Este es un poema en prosa, que es sobre Sinesio de Cirene, que es uno de los alumnos de Hipatía. Sinesio le escribe a Hipatía pidiéndole que le fabrique un hidroscopio, es decir, un instrumento para medir el peso de los líquidos. Mi situación es tan mala que necesito un hidroscopio. Y también se lamentaba que tenía tantos infortunios como es capaz de sufrir un hombre. Año 413, es decir, 2 años antes del asesinato de Hipatía, que fue en la Semana Santa del año 415 de nuestra era. Mis funciones eclesiásticas me roen, la política me ahoga y el peso de la muerte de mis hijos curva mi espalda. Los pasos son lentos y las noches largas. Una misiva tuya reemplazaría la lámpara de aceite que me acompaña en las noches de insomnio. Sin embargo, ningún papiro con tu sello llega al umbral de mi silencio. En la madrugada pienso, hoy leeré una de las cartas de mi maestra. En la mañana estoy ansioso. Luego, a la hora en que el sol reverbera las arenas del desierto, la decepción me hace su rehén. Y cuando los largos dedos del crepúsculo se ocultan detrás del horizonte, mi espalda se curva aún más. ¿Recuerdas, Hipatía, el año 405? Fue cuando te obsequié un ejemplar de mi libro Tratado de los Sueños. En él exploro el alma humana y demuestro que puedo conocerla a través de las artes adivinatorias. He seguido esta senda, no la abandono. Por eso te pido que me fabriques un hidroscopio. Debo interrogar a las divinidades del agua para saber qué me depara el destino. Hefesto de Tebas afirma que este instrumento es de gran ayuda para elaborar el horóscopo, una forma segura de romper las barricadas de mi propia existencia. Intuyo que pronto descansaré bajo una lápida. ¿Vendrás a visitar mi Hipatía? ¿No naufragarás en la puerta imaginaria? No olvides, buscadora de estrellas, llevar contigo un astrolabio. Y si logras atravesar la entrada que conduce a mi tumba, te saludaré con los párpados, ya que el sonido de mi voz no alcanzará tus oídos. ¿Escribirás un epitafio? De no ser así, puedes ordenar que graben estas palabras. Aquí yace Sinesio de Cirene, discípulo de Hipatía de Alejandría. Su recuerdo, cincelado en mármol, atravesará los siglos y permanecerá intacto.
Bueno, ese es uno de los poemas de naufragio. No sé si quieren hacer alguna pregunta o si quieren que les lea otro, no lo sé. Ustedes me dicen. Estaríamos atentos, perdóname Lucía, que nos digan en la dirección técnica si tenemos tiempo, si podemos. Rosaura, sí, Berta Lucía, claro que sí. Léenos el siguiente poema y bueno, como les digo, el tiempo en redes sociales es un poco complicado, pero podemos extendernos otro poquito más, ¿vale? Correcto. ¿Quieren otro poema de naufragios o de otro libro? Lo que ¿Cómo? desees, Berta, lo que Sí. desees. Bueno, entonces les voy a leer este año. Amaru me publicó en Nueva York Poetry, la revista de Mar Russo, la poeta argentina. Ellas dos son unas grandes poetas. Me publicaron 3 poemas precisamente sobre Louise Bourgeois, que es la escultora a la que hacía alusión hace un rato Marga. Entonces les voy a leer. Son poemas, esos sí son poemas muy cortos. Filleta, que quiere decir niñita. Viajas debajo de mi brazo, como la baguette que pondré en la mesa a la hora del almuerzo. Eres mi pequeña e íntima catedral gótica que se esconde en uno de sus nichos o debajo de los mantos de las esculturas que los fieles veneran. Ahí estás, erguida, dispuesta para la faena que haga perpetuar la especie y el deseo que enciende nuestros cuerpos. No te temo. Eres complemento, grito, éxtasis, origen, principio. Espeleóloga milenaria, tu visita, luz que ilumina mi caverna, no tiene que ser sinónimo de descendencia, debe ser sinónimo de goce y antónimo de daga. Mi vientre te recibe anhelante, a veces acepta tu semilla, a otras la rechaza. Niñita, esta noche eterna dormiré abrazada a ti. Para los que no saben, niñita es un falo enorme que Louise Bourgeois hizo. Ella hizo una serie de falos, pero hay un en especial que se llama Niñita, y ya fue fotografiada por Mapperthorne, yo no sé cómo se dice en inglés, que era un gran fotógrafo. Es una foto prodigiosa de ella con ese falo enorme, como que si fuese la baguette que los llevan los franceses debajo de su brazo para el almuerzo. Entonces, de ahí sale ese poema. Hay otro que se llama Destrucción del Padre, que es una obra, una instalación que hace Louise Bourgeois. Antropofagia, festín de diosas olvidadas. Ágape aniquilador de privilegios fálicos, herederos de antiguas leyes sálicas. Una luz mortecina cae sobre la enorme laja que sirve de comedor. Allí yacen los restos del padre desmembrado. Su mujer e hijos roban el festín de las diosas. Y el último poema son Las celdas, que son una serie de celdas verdaderamente de pesadilla, que ella hace. Bien. El invierno llegó en una tarde de noviembre, un mes antes de lo esperado. El frío se instaló en el espacio donde cuelgan las prótesis de mi hermana. Muñecas sin cabeza yacen en el suelo. Las estalactitas y estalagmitas rompieron los tapices de las sillas antiguas. El viejo catre de mi padre me tragó cual grieta que se abre luego de un terremoto para cerrarse minutos después. El aire envenenado impide respirar. Las rejas impidieron la fuga. El horror me hizo su presa favorita. La celda, espacio claustrofóbico, atenaza mi garganta. Un aullido salió del fondo de mí misma. Eco del grito de Monge que resuena en las oquedades de esta casa prisión. Bueno, esos son los poemas a Louise Bourgeois. Y no sé si tenga tiempo de leer el poema
que fue elegido por mujeres de la ONU este año, si no, pues lo dejamos ahí, por supuesto. Berta, disculpa, Rosaura, dale, lee ese ¿Sí? último poema. Bueno, debajo de la cúpula del mundo. A Cristina Bautista, gobernadora indígena del norte del Cauca, asesinada el 29 de octubre de 2019. Coreutas, que somos los seres humanos, sino capas y capas de túmulos de cárcavas que como máscaras se ríen de nuestro efímero paso por el mundo. Elogiamos la vida mientras nos paseamos por un túnel de sombras. Se abre el telón. El sol brilla en el umbral de una choza. El piso de tierra le sirve de espejo y en el fondo, en la semipenumbra, yace una mujer o lo que queda de ella. Acto primero. Camino sobre un lago congelado, pasos etéreos que no dejan rastro, fisuras aparecen como reflejo de mi propia existencia. Una grieta profunda aspira mi cuerpo, un grito sordo rompe el silencio, nadie lo escucha. La luz mortecina del invierno muere en la superficie. Mis ojos, custodios de la eternidad, no se cierran nunca. Mi pelo semeja estalactitas. El hielo apareció de nuevo. La grieta no dejó huella. Coreutas, elogiamos la vida mientras nos paseamos por un túnel de sombras. Acto 2. Despierto en una celda. Estoy acostada en un viejo jergón de paja. El olor a orines y a queso rancio me impiden respirar. El ahogo atenaza mi garganta. Siento unas ansias infinitas de correr, de escapar. El pavor, cadena que ata mis tobillos, aleja la puerta. Me incrusto en las paredes de barro, heces y huesos. Coreuta. El telón comienza a cerrarse y los coreutas cantan al unísono. Elogiamos la vida mientras nos paseamos por un túnel de sombras. Luego, una daga nos recuerda que nadie escapa a sus propias pesadillas. Berta Lucía Estrada, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado pues, esta invitación. Un aplauso. Vamos a hacer lo siguiente, Berta. Vamos a cerrar la grabación y le vamos a hacer la palabra a nuestros compañeros en sala, porque yo creo que quieren saludarte. Obviamente, como ustedes sabrán, todos tenemos a esta hora de la mañana muchas tareas que hacer. Entonces, pues un saludo corto y una mención, lo que quieran expresar. Al público que nos acompaña en el Festival Iberoamericano de Poesía de Fusagasugá, nuestros más sinceros agradecimientos por seguirnos, por escucharnos. A tu esposo muy querido, que lo veo desde acá y que te acompaña, un aplauso para él también. Y pues bueno, cierro la grabación y le cedemos la palabra a nuestros queridos invitados en sala, ¿vale? Denme un segundito, yo le doy cerrar.